Hola a todos, bienvenidos a Come y Calla, vuestro canal de recetas fáciles. Soy Adrián Martínez y vamos a empezar esta temporada de qué mejor manera que con un postre. Vamos a preparar una tarta de sobaos y quesitos. Vais a ver qué cosa más sencilla de preparar y lo bien que nos queda. Al final del vídeo os voy a dejar puestos los ingredientes. Si os gusta, recordad suscribiros y darle al like. Y ahora, como siempre, nos lavamos las manos y comenzamos. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar y nos ponemos manos a la obra. Para ello, en un cazo vamos a poner 100 gramos de azúcar y 2 cucharadas de agua. Y a fuego vivo vamos a empezar a fundirlo para preparar un caramelo rico. Y cocinamos siempre con alegría. Y eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Y mirad qué color más rico tiene este caramelo. Ya lo tenemos listo y lo vamos a poner en la base del molde. Y mucho cuidado con quemarnos, que el caramelo quema, no os podéis hacer idea. Lo repartimos bien por todo el molde. Así, de esta manera. Y una vez preparado el caramelo, en un recipiente vamos a poner 450 mililitros de leche. Y en un tazón vamos a poner 200 mililitros de leche. Y aquí es donde vamos a disolver los sobres de cuajada. Como podéis ver, vamos a utilizar 2 sobres de cuajada en polvo que lo vamos a disolver en los 200 mililitros de leche. Y con unas varillas lo mezclamos todo bien sin dejar grumos. En el paso siguiente, lo que vamos a hacer es poner en una olla a calentar los 450 mililitros de leche. Y también le vamos a añadir 100 gramos de azúcar. Lo vamos a mezclar todo muy bien. Y una vez que tengamos el azúcar disuelto, vamos a añadir 6 quesitos y los vamos a mezclar bien hasta que se mezclen con la leche. Siempre a fuego medio sin que llegue a hervir. Y ahora que tenemos todo bien mezclado, vamos a añadirle la leche que habíamos preparado antes con los sobres de cuajada. Vamos a cocinar durante 2 minutos, siempre removiendo, y tendremos nuestra mezcla preparada y lista. Y ahora solo nos queda ponerlo dentro del molde donde habíamos puesto antes el caramelo. Ya solo nos queda poner los sobaos, que va a ser la base de nuestra tarta. Los colocamos de esta forma y ya lo tenemos todo listo. Solo nos queda taparlo con un papel film y lo vamos a poner a refrigerar como mínimo 6 horas. Si es de un día para otro, muchísimo mejor. Sacamos nuestra tarta del frigorífico, que ya está cuajada, le quitamos el film y con mucho cuidado la ponemos en una bandeja. Antes de darle la vuelta, separamos los bordes para que no se nos pegue. Así, con cuidadín, le damos la vuelta y ¡ta-ta-ta-chan! Nuestra tarta de quesitos y sobao. Vaya buena pinta tiene. Esto va a estar riquísimo.
Ya solo nos queda emplatar y disfrutar. Ya me diréis si os gusta. Mirad qué buena pinta. Pues nada, ya habéis visto de qué forma tan sencilla se prepara este delicioso postre. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Nos vemos en la próxima receta. ¡Un saludo a todos! Y aquí os dejo los ingredientes. ¡Buen provecho a todos!